Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver algunos pasajes del Génesis. Ya casi la semana pasada, la clase pasada, casi terminamos de ver pues estos relatos, estas narraciones patriarcales, familiares acerca del Génesis. Y el día de hoy quisiera centrarme en tres pasajes que considero que son importantes también. A veces no se toman mucho en cuenta, a veces pasan así como que de largo, pero creo que vale la pena detenernos en estos tres pasajes. El primero es la lucha de Jacob cuando pelea con Dios o con un ángel y Dios le cambia de nombre. Esa lucha de Jacob, que es muy importante porque cambia de nombre Jacob y se va a llamar entonces Israel. El otro pasaje es el rapto de Dina, que Dina era uno de los 12, bueno, de los hermanos, era la hermana de los dos hermanos hijos de Jacob. Tenemos este pasaje en donde la secuestran y abusan de ella, ¿verdad? Y por último, vamos a tener el pasaje de Judá y Tamar, cómo es que ellos procrean y tienen a un hijo. Entonces es la propuesta de estos tres pasajes para ver en esta clase. Bueno, pues vamos en orden cronológico como está escrito en la Biblia. Y bueno, pues si les parece bien, vamos a ver. El primero que aparece es el cambio de nombre con Jacob, que es desde el capítulo 32. Capítulo 32, versículo 23, es donde Jacob lucha contra Dios. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el texto bíblico y nos vamos ahí compartiendo ahí con la Biblia. También si tienen su Biblia a la mano, bueno, pues también nos ayuda. Entonces, compartir con pantalla completa. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. No sé si pueden ver ahí ya la Biblia. Aquí tenemos Génesis 32. Y bueno, pues tenemos aquí este, el pasaje que habíamos visto la semana pasada, un poquito, bueno, hace 2 semanas me parece, en donde, bueno, ¿cuál es el contexto de esta lucha de Jacob, en donde va a luchar con Dios? Anteriormente, bueno, tenemos esta parte desde el 32:4 más o menos, en donde Jacob pues va planeando la estrategia para ver cómo se va a presentar con su hermano Esaú. Si hacemos memoria, si nos recordamos, Jacob había salido huyendo a, a Harán, en donde se casa, tiene dos esposas, dos esclavas y se hizo inmensamente rico, ¿verdad? Sin embargo, acá en la tierra prometida se había quedado su hermano Esaú, que era el hermano mayor, y bueno, pues era quien se creía o se pensaba que era quien quería matar a su hermano y por eso salió huyendo. Bueno, pues en ese contexto ya algunos años después, quizás, bueno, pues ya tiene a todos sus hijos, la mayoría de sus hijos, 11 de sus hijos y una fortuna, pues ya pasaron algunos años, posiblemente unos 15 o 20 años más o menos. Y entonces regresa Jacob, siente el llamado de regresar a su tierra y está planeando, bueno, pues cómo va a ser ese reencuentro con Esaú. Eh, Él es muy astuto, ¿no? Una de las características de Jacob es su astucia humana, su sagacidad, su manera de moverse. Es una de sus características también de lo que significa el nombre de Jacob, que sabía moverse muy bien. Y entonces pues empieza a enviar mensajeros delante, ¿no? Eh, y estos mensajeros, bueno, pues le van diciendo al Señor, les enseña bien qué es lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, si se encuentran a Esaú,
Dice, diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, fui a parar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy. Me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas y ahora mando avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, hemos ido de tu hermano Esaú y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se angustió mucho y se llenó de angustia, dividió sus gentes, las ovejas, vacas y camellos en dos campamentos y dijo, si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro. Bien, entonces la primera estrategia que tenía de darle, este, la primera estrategia que tenía de darle unos regalos y unos mensajeros por delante, pues parece que no le funcionan, ¿verdad? Le dice, ya viene y trae 400 hombres. Entonces, bueno, pues yo me imagino que ahí Jacob le dio mucho temor, mucho miedo, porque bueno, pues si es algo amistoso no debería de traer tanta gente, ¿verdad? Sin embargo, viene Saúl con 400 hombres. Entonces, astutamente, Jacob separa sus campamentos en dos, porque él piensa lógicamente que si llega Esaú y destruye su campamento, mata a sus esposas, a sus hijos, pues tiene el otro campamento como de reserva, ¿no? Para no quedarse sin esposas, esclavas, hijas. Entonces eso lo hace muy, muy astutamente. Bueno, después, ese es el contexto en el que se va a dar esta lucha con Dios. Sin embargo, vemos cómo Jacob pues va tomando decisiones de acuerdo a las circunstancias, lo que él considera más adecuado para salir adelante, ¿no? Eh, Después dice en el versículo 10, estamos en el capítulo 32, versículo 10, dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, ya ve que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Que poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo, pues con solo mi callado pasé este Jordán y ahora he venido a formar dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No sea que venga y nos ataque a la madre junto con los hijos. Que fuiste tú quien dijiste, yo seré bueno de veras contigo y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar de tanta como hay. Bueno, ¿cuál es el recurso que le queda aquí a Jacob? Pues iniciar esta oración, ¿verdad? Establece esta oración, acude a Dios en esta circunstancia pues tan crítica porque ya vienen 400 hombres, él piensa que contra él, y lo que hace es acudir ante Dios, ¿verdad? Le recuerda que la promesa que Dios le había hecho de reproducir su descendencia, y esa promesa que le había hecho cuando apenas iba, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa visión que tuvo? En donde veía una escalera que subía al cielo, etcétera. Entonces ahí recuerda esa promesa que le prometía lo mismo que a Isaac, lo mismo que a Abraham. Le prometía pues tener una descendencia grande. Entonces, es lo que hace, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Ahí mismo, él mismo reconoce, ¿verdad? Porque le temo, o sea, sí le tiene miedo a su hermano. Entonces acude a Dios y le pide que interceda por él. Bueno, y luego dice, y Jacob pasó allí aquella noche. Tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando junto con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 garañones, y repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos y les dijo, pasad delante de mí, dejando espacio entre manada y manada. Y al primero le encargó, cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que va delante de ti, dices, de tu siervo Jacob es mi regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente él mismo viene detrás de nosotros.
El mismo encargo hizo también al segundo, como asimismo al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: en estos términos hablaréis a Esaú cuando lo encontréis, añadiendo: precisamente tu siervo Jacob viene detrás de ti, detrás de nosotros, pues se decía: voy a ganármelo con el regalo que me precede, tras de lo cual me entrevistaré con él, tal vez me haga buena cara. Así pues mandó el regalo por delante, y él pasó aquella noche en el campamento. Bien, entonces de una manera astuta y sagaz, intenta convencer a su hermano Esaú de sus buenas intenciones y le empieza a mandar pues una fortuna en regalos, ¿no? No es cualquier cantidad, les empieza a mandar pues 200, bueno, parecen cantidades muy elevadas que representan una fortuna, ¿no? Eh, Aquí en esta parte pues se va posiblemente más por lo humano, ¿no? Quizás a lo mejor dice, bueno, si está indeciso, o a lo mejor así me lo puedo ganar con estos regalos, ¿no? Entonces, y los divide, no se los da a todos de un jalón, sino que los va mandando pues con diferentes mensajeros, como en camadas, para irlo haciendo cambiar de parecer. Si viene enojado, pues para que se vaya contentando como que poco a poco, ¿no? Bueno, esa es su estrategia, muy sagaz y muy astuta desde el punto de vista humano. Bien, luego aquella noche se levantó, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yaboc. Les tomó y les hizo pasar el río e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando con alguien hasta rayar el alba. Bueno, entonces tiene esta noche oscura este personaje de Jacob, en donde, bueno, pues ya la suerte está echada, ¿no? Él ya hizo humanamente lo que podía, lo que su astucia, lo que su inteligencia le permitía, eh, lo hace, divide sus campamentos y él se queda solo, pasa esta noche él solo, ya no tiene nada más que hacer. Sin embargo, bueno, pues aquí la pregunta es, ¿qué es esta noche, verdad? Es esta noche en la que él empieza a luchar con alguien, ¿no? Dice aquí en el 25, bueno, les tomó y les hizo pasar el río e hizo pasar también todo lo que tenía. Entonces se queda prácticamente solo en el 25, y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. ¿Quién es ese alguien? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿verdad? ¿Contra quién estuvo luchando? Eh, Parece ser que lo estuvo luchando pues físicamente, ¿no? Porque bueno, más adelante incluso este personaje o esta persona lo va a herir. Vamos a ver entonces qué dice en el 26. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Bueno, entonces empieza a luchar con alguien toda la noche hasta el amanecer. Y dice, pero viendo que no le podía, ¿quién no le podía? Este personaje o esta persona no podía con Jacob. Jacob era muy fuerte. Físicamente, pues no sabemos qué tanto era físicamente, sino pues digamos a lo mejor espiritualmente o por la bendición que tenía, que venía de Abraham. Eso a lo mejor espiritualmente lo fortalecía, ¿verdad? Y entonces dice, este le dijo, o sea, Jacob le dijo a este personaje, ¿verdad? Le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Jacob respondió, no, perdón. Aquí el que contesta es este personaje, ¿verdad? Que a ver, en el 26 dice, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Bueno, en el combate se lastima el fémur, queda, por decir, cojo Jacob por esta lucha que él tiene. Y este le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Más bien es este personaje que le dice a Jacob, suéltame que ha rayado el alba. Y Jacob lo responde, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre?
Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Bien, entonces están pues luchando todavía, está empezando a amanecer. Parece que ha sido un combate pues muy parejo, pero Jacob no le quiere soltar, ¿verdad? Y le dice, bueno, no te suelto hasta que me hayas bendecido. No quiere salir de esta lucha como con una maldición, no quiere salir de esta lucha con un enemigo, ¿no? Dice, bueno, sí te suelto, pero bendíceme, ¿no? Y el bendecir, bueno, pues implica todo eso, ¿no? Implica esa, pues digamos, esa paz o esa amistad con esta persona. Y el otro le pregunta entonces, ¿cuál es tu nombre? Como para bendecirlo, ¿verdad? Y él le contesta, Jacob. Luego dice en el 29, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Es decir, le cambia el nombre. Y le da la explicación porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Bueno, el combate parece ser físico, sin embargo, bueno, pues aquí cabría preguntar quién es, en primer lugar, quién es este personaje. Uno, que lucha físicamente contra Jacob. Dos, que Jacob le pide a este personaje que lo bendiga. Tres, que este personaje le cambia el nombre y se lo cambia y le explica que porque ha sido fuerte contra Dios, es decir, ha luchado contra Dios y contra los hombres y le has vencido. El versículo 30, Jacob le pregunta, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Bien, este, hasta aquí, bueno, eh, hasta aquí cabrían estas preguntas, ¿verdad? Entonces, tenemos este personaje y bueno, pues hay muchas posibilidades. No sé, ustedes, ¿qué posibilidades hay de que pudiera ser este personaje o esta persona? ¿Quién creen que puede ser? ¿Qué posibilidades de interpretación creen ustedes que podría ser este personaje o esta persona? A ver, me gustaría escucharlos. Marilena. Creo que se refiere al ángel de Dios, Ok, ¿por qué? ¿Por qué el ángel de Dios? porque le dice que ha sido fuerte contra Dios y contra los hombres. No dice ha sido fuerte contra mí. Entonces es alguien diferente a Dios. Ok, es una posibilidad, aunque también podría ser Dios, ¿no? Porque Amén. dice ha sido fuerte contra Dios, no dice ha sido fuerte contra un ángel, ha sido fuerte contra Dios. Este, entonces, bueno, una posibilidad es un ángel de Dios, sí, sí es una posibilidad, podría ser un ángel de Dios. Por qué un ángel de Dios? Porque podría ser un ángel enviado por Dios. Sí, ¿qué otra posibilidad tenemos? Emanuel, Denis. Emanuel. Bueno, ¿quién? ¿Emanuel o Denis? ¿Qué otras posibilidades tenemos? Profe, Sí, antes de eso, bueno, yo pienso que sí, Emanuel, adelante. Emanuel, ok, sí, pues pienso que pudiera ser una, sí, 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 ¿sí me una. escuchas? Sí, nomás que se cortó un poquito. ¿Quién crees que puede ser? Sí, adelante, Manuel. Ok, sí, yo también, así como Marilena, pues pienso que puede ser, o sea, caben las dos posibilidades, puede ser un ángel o puede ser que esté luchando contra Dios mismo, ¿verdad? Pero yo me quiero regresar tantito, profe, si se puede. Sí, adelante. Como que el pasaje de repente, pues no sé si decir que está un poco fuera de lugar o qué,
porque está hablando de cuestiones de la familia, de que los pasa por el vado del río, y de repente que se queda solo, y de repente empieza la lucha, pero no se dice, no hay algún motivo, no hay alguna causa, no hay alguna circunstancia, ¿no? Ok, bueno, eso sería también la lucha contra quién. Ahorita lo podemos ver. Vamos a primero ver contra quién está luchando y luego ya vamos a ver entonces qué tipo de lucha es la que está él librando o es la que él está llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas dos posibilidades. Puede ser un ángel de Dios que puede Como que en luchar. realidad no me Sí, parece, sí, adelante, Manuel. no me parece que sea sí, no me parece que sea realmente una lucha como tal contra un adversario, sino un signo, un símbolo, una cosa que le quieren dar a entender, ¿no? Bueno, puede ser. Ahorita vamos a ver qué tipo de lucha es. Sin No sé embargo, si se oye bien. sí, sí te escuchamos bien. Este, Ok. sí, sí puede ser otro tipo de lucha, pero antes de pasar a qué tipo de lucha es, me gustaría pues ver o definir contra quién está luchando, ¿no? Entonces ahorita ya vimos que puede ser un ángel de Dios y que puede ser Dios. Denise, ¿ves alguna otra posibilidad o no? Yo pienso que igual que puede ser Dios, porque al final, bueno, bueno, yo sé que lo vamos a ver más adelante, pero creo que lo que él quería era la bendición. Sí obtuvo la bendición de su padre, entonces yo pienso que hacer como referencia a Dios para o sea, hacer como referencia a la bendición que le había hecho a Abraham, ¿no? Y que digamos que él por tener esa bendición que le dio su padre, pues quiere hacer valer ese derecho, ¿no? Supongo que puede ser Dios. Sí, bueno, ok, vamos cerrando quién puede ser. Sí, las dos más comunes, o bueno, pues de hecho el nombre es básicamente que está luchando contra Dios. Una posibilidad, bueno, puede ser que sea directamente contra Dios o con un ángel, ¿no? Aunque sea a través de un ángel, acuérdense que el ángel es un mensajero, es un intermediario también. Entonces, muchas veces en la Biblia encontramos, por ejemplo, el ángel del Señor dijo, cuando en realidad lo que queremos decir es que Dios dijo, ¿no? Eh, entonces los ángeles funcionan como mensajeros o como enviados. Entonces el que utilizara a Dios a un mensajero o un enviado, en este caso que interactúa con Jacob, eh, de todos modos sería por órdenes de Dios, por voluntad de Dios y seguiría pues en esta lucha con Dios, ¿verdad? Entonces ya sea un ángel o sea Dios, a final de cuentas es lo mismo, ¿sí o no? O sea, si Dios envía un ángel para que luche con él, a final de cuentas él va a estar luchando contra Dios, porque el ángel es el enviado de Dios. Entonces, bueno, tenemos estas dos. Ahí la cuestión es eh, si sale lastimado físicamente, o sea, le lastima el fémur, le disloca el fémur de Jacob, y bueno, pues entiende que a partir de ahí ya digamos, esa herida permanece ya toda la vida de Jacob, ¿no? Queda herido, posiblemente va a cojear por toda su vida de ahí en adelante, y y bueno, entonces sí es un encuentro físico, o sea, sí hay un encuentro físico. Aquí habría la posibilidad de decir, bueno, Dios puede luchar contra alguien físicamente o más bien Dios está en un plano pues más espiritual y a lo mejor, bueno, pues envía a su enviado, que en este caso sería su mensajero, ¿no? Que sería un ángel. Bien, esas dos interpretaciones son correctas, a final de cuentas, sea un ángel o sea Dios directamente, a final de cuentas está luchando contra Dios. Otras posibilidades, bueno, podría ser una persona físicamente que se encontró por ahí, que estuvo luchando, podría ser, podría ser también un ángel caído, un demonio también que pudo haber luchado físicamente. Acuérdense que
Incluso los seres espirituales, por ejemplo, hay algo que nosotros conocemos como las vejaciones. No sé si han leído, por ejemplo, acerca del padre Pío de Pietrelcina, que bueno, después de éxtasis muy profundos, seguido tenía encuentros con luchas con demonios, en donde físicamente lo golpeaban, ¿no? Lo lastimaban físicamente y salía al padre Pío pues con arañazos, con moretones, con golpes físicos. Entonces, bueno, podría ser un ángel caído o un ángel verdadero, ¿no? En donde se establece esta lucha, que ahí sí, en ciertas excepciones, no es lo común, es muy raro que pueda pasar a un plano físico un ángel o un ángel caído que pueda golpear físicamente a un ser humano. Sí, María Elena. Un ángel puede bendecir, No, porque en el versículo 30 dice, le bendijo allí mismo. sí, yo creo que esa sería como que la prueba para saber si era un ángel bueno o un ángel malo, ¿verdad? Ajá. Obviamente un ángel caído en su esencia, en su odio, en su rencor, en su vanagloria, vanidad, etcétera, difícilmente proferiría una bendición, más bien él daría una maldición. Este, entonces, muy bien, con eso podríamos descartar la posibilidad de que fuera un ángel caído, ¿verdad? Porque si él lo bendice, a menos de que fuera como una orden directa de Dios de que lo bendijera. Pero es muy buena observación. Un ángel caído, no, por su naturaleza, no tendría el deseo, las ganas de bendecir a nadie, más bien lo maldeciría o blasfemaría o haría otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces iría en contra de su naturaleza. Muy bien, entonces, pues son posibilidades menos probables, ¿verdad? Podríamos descartar un ángel caído, podríamos descartar una persona, y nos quedamos más bien lo que parece más, lo que parece más probable, pues es un ángel de Dios y que el ángel sí tiene posibilidades en algún momento dado, pues de establecer esta lucha físicamente. Ahora, eh, si momentáneamente descartamos, o bueno, si vamos dejando como la más probable, que sería un ángel de Dios, habría que preguntar uno, ¿por qué lo lastima, no? También, porque si es bueno, ¿por qué lo lastima, no? Que podría ser nada más como una señal. Otra, ¿por qué cambia el nombre? ¿Tendría la capacidad un ángel de bendecir y de cambiar el nombre a una persona? Acuérdense quién es el que tiene la capacidad o la autoridad para poner un nombre o para cambiar un nombre. Acuérdense que cuando vimos, por ejemplo, la creación, el hombre le ponía nombres a los animales, ¿no? El hombre le pone el nombre a sus hijos, entonces tiene que ser alguien mayor, ¿no? El que pone un nombre es alguien que tiene autoridad, ¿no? Que puede ser un padre que tiene autoridad sobre sus hijos o puede ser también Dios, serían los únicos, ¿no? Que tendrían la capacidad de poner eh, el nombre, alguien que es mayor que uno, ¿no? O que antecede a uno, que tiene autoridad, a lo mejor en ese momento tiene cierta autoridad, pues para poner un nombre o para cambiarlo. Definitivamente un ángel por sí solo o independientemente, pues no tendría la capacidad de cambiar el nombre, ¿verdad? Realmente quien tiene la autoridad para cambiar el nombre, pues en este caso es Dios. Ya vimos cómo Dios le había cambiado el nombre a Abraham, a Sara, y ahora le va a cambiar el nombre a Jacob. Con Abraham y con Sara, también el cambio de nombre, ¿qué significa? Significa una mayor pertenencia, ¿no? Significa un mayor compromiso, significa una mayor entrega. Cuando Dios le cambia el nombre a alguien y éste lo acepta y lo adopta, significa que esta persona está adoptando y se está consagrando de alguna manera a Dios. Se está conformando su vida de acuerdo al plan de Dios. Se está comprometiendo ya totalmente al plan de Dios. Así sucedió con Abraham y con Sara. Posiblemente sus cambios de nombre fonéticamente no son tan drásticos como en el caso de Jacob.
que ahora Jacob se va a llamar Israel, ¿no? Es un nombre totalmente diferente. Con Abraham, pues parece que nada más le pone una H intermedia de Sara y Saraí. Entonces son cambios aparentemente menores, pero todos los cambios de nombre implican un mayor compromiso, una mayor consagración, una opción fundamental de vida por Dios. Entonces, cuando ellos aceptan este cambio de nombre, quiere decir que hay una transformación total, una conversión y una entrega total a Dios. No sé si me explico. Y sucede tanto con Abraham como con Sara como con Jacob. Dios les propone ese cambio de nombre y ellos lo aceptan, pero ese aceptarlo implica toda su vida orientarla hacia Dios, consagrarla hacia Dios. Entonces no solamente es el nombre el cambio de nombre, sino todo lo que implica ese cambio de nombre. Si bien Jacob tenía la bendición desde Isaac, pero se había portado, digamos, muy humano, ¿no? Astuta, y había aprovechado esta astucia que Dios le había dado, pues únicamente para enriquecerse y para salirse con la suya, ¿no? Y así lo había logrado. Entonces, bueno, en términos generales, entonces, descartando, podríamos decir que es un ángel de Dios que actúa en nombre de Dios. Y cuando un ángel de Dios interviene en nombre de Dios, es realmente Dios el que le está cambiando el nombre, ¿sí? Aunque él físicamente esté hablando con el ángel es nada más como un intérprete, como un intermediario, pero realmente está hablando con Dios, ¿no? Es un instrumento, este ángel es un instrumento para que se comunique Jacob con Dios. Entonces realmente quien está bendiciendo es Dios, realmente quien está cambiando el nombre es Dios, ¿sí? Aunque físicamente lo podría estar diciendo el ángel, aunque Jacob podría estar viendo este ángel con quien establece esta batalla. Bien, entonces ya una vez definido quién es el rival, quién es el contrincante, entonces vamos a ver qué tipo de lucha es la que se está llevando a cabo, ¿no? Por un lado, sí tenemos, parece que hay secuelas y lo describe así, como que lucha cuerpo a cuerpo y se están abrazando, se están agarrando, no se sueltan, ¿no? Físicamente. Aparentemente, pues está describiendo una lucha física en donde eh, uno, bueno, Jacob en este caso sale herido físicamente, con secuelas físicas, ¿no? Entonces, en un primer plano, sí estamos hablando de una lucha física. Sin embargo, también hay muchos elementos que nos hacen pensar que está hablando también de una lucha espiritual o una noche oscura, ¿no? En donde yo creo que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida pues hemos tenido esa noche de oscuridad, ¿no? Y es válido también cuando nosotros pues nos peleamos con Dios y le reclamamos y le decimos y le preguntamos por qué nos suceden ciertas cosas, por qué las circunstancias que estamos viviendo nos han tocado vivir a nosotros, incluso crisis de fe, incluso cuestionamientos a Dios fuertes, ¿no? Entonces es un modelo también de oración y es un modelo en donde, si se acuerdan, les mandé un escrito del Papa en donde explicaba esta parte, ¿no? En donde la perseverancia era la que triunfaba al final. Sí, luchan toda la noche, pero la perseverancia es la que triunfa y la que prevalece al final. Entonces, yo creo que también lo podemos ver en ese aspecto o en ese sentido espiritual, ¿verdad? Esos momentos que no sabemos cuál es el camino, esos momentos en donde vemos que todas las circunstancias se ponen en contra de nosotros. Veamos la situación, el contexto. Él está solo, ¿no? Está solo. Después de ser un hombre rico, de tener mujeres, criados, todo está solo. Está él solo y en el momento de soledad es donde él sufre este encuentro. Y este encuentro lo cuestiona. Está solo, sus mujeres y están separados en diferentes campamentos. Y él ve y él piensa que a lo mejor ya Esaú viene con 400 hombres y muy probablemente va a venir y puede destruir sus criados, puede destruir sus campamentos y lo puede matar a él. Entonces,
En ese sentido es donde él, o en ese contexto, en esa situación, es donde él entra en esta noche oscura en donde se cuestiona, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué caso tiene haberme hecho rico si ahorita va a llegar Esaú, nos va a matar a todos? En esta situación de dificultad es donde él también se cuestiona. Seguramente también se habrá cuestionado Jacob o habrá hecho un examen de conciencia fuerte, ¿no? Cómo utilizó esa habilidad que él tiene naturalmente, esa inteligencia, esa astucia, esa sagacidad, únicamente para salir beneficiado él. Salir beneficiado quitándole la primogenitura a su hermano, salir beneficiado haciéndose rico, trabajando con su tío, salir beneficiado siempre, ¿no? Aprovechándose de la bendición y aprovechándose también de esa habilidad natural que Dios le había dado para salir adelante, para moverse, para tener esa astucia en los negocios, para siempre salir adelante, ¿no? Entonces, pero posiblemente se cuestionaba qué tan válido era utilizar esa astucia únicamente en su beneficio, ¿no? Únicamente en su beneficio. Y eso, pues, atropellando a quien estaba enfrente, ¿no? Atropellando o quitándole sus derechos a su hermano, a su tío, a quien fuera. Él con tal de salirse con la suya, humanamente había hecho todo lo que él quería, aprovechándose de la bendición de Dios, aprovechándose de la habilidad, de la inteligencia que él había recibido, pero únicamente de una manera egoísta, ¿no? Entonces, era posible que a lo mejor era justo que Saúl llegara y lo matara por lo que él había hecho, porque lo había traicionado, porque lo había quitado, porque había engañado al papá, ¿no? No le había importado mentir, no le había importado engañar, no le había importado nada, con tal de salirse con la suya. Entonces, bueno, pues tenemos esta noche oscura, y creo que la homilía o la catequesis que dio el Papa hace 2 días, pues creo que iluminaba un poquito también esta lucha. No sé si tuvieron oportunidad de leerla y ver en qué sentido va o en qué sentido podría iluminar la interpretación de este texto. No sé, ¿quién quisiera comentar algo? ¿Hay comentarios? Sí, hermano. Profe, yo no me di cuenta que hubieras mandado perdón. Ah, sí, mandé la liga, creo que fue ayer, o hoy, mandé la liga en el grupo de WhatsApp. Vamos a verla, aquí la tengo, vamos a darle una repasadita así, rápida, eh, porque va muy en la línea de esta noche oscura de Jacob. A ver, vamos a verla. Este, Sí, ya lo ubiqué. ¿Sí ya la vio? Ok, tenemos un artículo de Así Prensa en donde 10 de junio de 2020, catequesis del Papa Francisco sobre la oración y la lucha con Dios de Jacob. Bueno, 10 de junio, hace 2 días. Vamos a ver, aquí viene la catequesis completa. Voy a leer un fragmento y bueno, pues ya más o menos nos damos una idea. Dice aquí el Papa, continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la sagacidad su mejor cualidad, Jacob. Entonces, una de las características principales de Jacob es su sagacidad, ¿verdad? Su astucia para salir adelante, para salirse con la suya. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y nunca la superarán.
Jacob es el segundo hijo, eran gemelos, pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura. Es solo el primero de una larga serie de ardides de los que este hombre sin escrúpulos es capaz. También el nombre de Jacob significa alguien que tiene sagacidad al moverse, ¿sí? Es otra, eh, digamos, otra manera, otro significado que tiene el nombre de Jacob, alguien que tiene sagacidad al moverse, ¿no? Alguien que es muy astuto. Bien, obligado a huir lejos de su hermano, parece tener éxito en cada gesta de su vida, es hábil en los negocios, se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Con tenacidad y paciencia consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Con ingenio, sagacidad, es capaz de conquistar todo lo que desea, pero le falta algo. Falta la relación viva con sus raíces, y un día siente la llamada del hogar de su antigua patria, donde todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de personas y animales hasta que llega a la última etapa, el vado de Yabok. Aquí el libro del Génesis nos ofrece una página memorable. Estamos ahí donde estamos en la Biblia, ¿verdad? Génesis 32, del 23 al 33. Relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar al río toda su gente y a todo el ganado, que era mucho, se queda solo en la orilla extranjera y piensa, ¿qué lo espera para el mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú al que había robado la primogenitura? La mente de Jacob es un torbellino de pensamientos y mientras oscurece, de repente un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El catecismo explica la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Entonces este relato lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica como un signo o un símbolo de la oración. La oración, a final de cuentas, es un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Jacob luchó durante toda la noche sin soltar nunca a su oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático. Y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre del patriarca, el nombre al patriarca, y le dice, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y les has vencido, como diciendo, nunca serás el hombre que camina así, sino recto. Le cambia el nombre, le cambia la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel. Entonces también Jacob pregunta al otro, dime por favor tu nombre. Aquel no lo revela, no se lo revela, pero en compensación lo bendice y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. Luchar con Dios, una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana, pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado, cambió de nombre, cambió de modo de vivir y cambió de la personalidad, sale cambiado. Por una vez ya no es dueño de la situación, su sagacidad no sirve, ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de mortal, que tiembla y tiene miedo, porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por una vez Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios que su fragilidad y su impotencia, también sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Bueno, una vez escuché decir a un anciano, un buen hombre, buen cristiano, pero pecador, que tenía tanta confianza en Dios, decía, Dios me ayudará, no me dejará solo. Entraré en el paraíso cojeando, pero entraré. Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba en su propia sagacidad. Era un hombre impermeable a la gracia, refractario a la misericordia. No conocía lo que es la misericordia. Aquí estoy yo, mando yo.
No consideraba que necesitaba misericordia, pero Dios salvó lo que estaba perdido. Le hizo entender que estaba limitado, que era un pecador que necesitaba misericordia y lo salvó. Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida, en momentos oscuros, momentos de pecado, momentos de desorientación. Ahí hay una cita con Dios, siempre. Él nos sorprenderá en el momento en que no nos lo esperemos, en el que nos encontremos realmente solos. En aquella misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser pobres hombres. Me permito decir pobrecitos. Pero precisamente entonces no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo porque conoce a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces. Puede decirlo cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces, cámbiame. Bueno, con esto vemos entonces cómo está muy en la línea, cómo está muy orientado y nos da una explicación, ¿verdad? Hay muchas noches oscuras en nuestra vida por alguna situación difícil. Puede ser también en el ocaso de nuestra vida, puede ser en una enfermedad, puede ser en un accidente. Ahorita incluso con la pandemia puede ser un momento eh, de oscuridad para muchos, ¿verdad? De reflexión, de repensar, de hacer un alto en el camino y pensar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, de meditar acerca de la pequeñez y la fragilidad del hombre, aún a pesar de su vanagloria o de su orgullo que piensa que es muy grande y que es muy capaz y muy poderoso. En el fondo todos somos vulnerables, ¿no? Muy vulnerables ante las circunstancias, ante las situaciones, ante las enfermedades. Realmente somos demasiado vulnerables y es ahí en donde, reconociendo nuestra pequeñez y también nuestra debilidad humana y nuestros pecados, es donde podemos dar la entrada a Dios para que Él nos cambie. Es donde reconocemos eh, nuestras limitaciones, es donde nosotros podemos dejar entrar a Dios para que Él cambie no solamente nuestro nombre, sino que cambie nuestra vida entera. Y que no solamente que nos cambie, sino que también nos bendiga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucha tela de donde cortar. Este pasaje es muy bonito, es muy interesante. Y como fruto de la oración, como fruto del reconocer nuestra debilidad, nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, le pedimos a Él que nos siga bendiciendo y que nos dé la capacidad de cambiar nuestras actitudes, nuestras maneras de pensar que son demasiado humanas, para transformarlas en pues humildad, mansedumbre y sobre todo poner nuestra confianza en las manos de Dios, no en nuestras capacidades, sino sobre todo en las manos de Dios. No sé si ahorita quisieran comentar algo. Sí, Marilena. Este pasaje bíblico nos deja muchas enseñanzas sobre la confianza que debemos tener en Dios. Ante toda dificultad, siempre existirá la presencia de Dios. Lo único que necesitamos es descubrir que Él está ahí y que nos ama y siempre nos bendecirá. Muy bien. ¿Alguien más? Denise, Emanuel. Pues a mí se me hace la catequesis del Papa pues muy iluminadora, ¿verdad? Sobre el cambio que resultó en Jacob, y esa lucha que pues muchas veces nos lleva casi físicamente, ¿verdad? A muchas renuncias, pues para realmente hacer un cambio, pues la conversión, ¿no? Entonces sí, tiene mucho, pues a mí me da mucha luz esa reflexión, que a lo mejor si leemos nada más así el texto, pues
sería, bueno, por lo menos para mí sería más complicado llegar a esa reflexión, a esa conclusión. Sí, muy bien. Emanuel. Bueno, estando de acuerdo con lo que he comentado, pero me sigue desconcertando, pues, como que el pasaje aparece de repente y luego también el cambio de nombre es, pues, para una misión nueva, ¿cuál sería el sentido de esa nueva misión? ¿Cuál es la transformación que en este caso sufre Jacob? Ok, vamos a ver el nombre. Yo tengo aquí el nombre de Jacob. En, busqué en Wikipedia. Dice, Jacob significa literalmente sostenido por el talón. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando nació. Pero también significa el que pelea junto a Dios, o el luchador del Señor, ¿no? El que pelea junto a Dios. Bueno, ese sería el nombre de Jacob. Y el nombre de Israel, dice, Israel es un nombre hebreo cuyo significado es el que lucha con Dios. Bueno, entonces, por el ángel, aquí dice en Wikipedia, dice, cuyo significado es el que lucha con Dios, fue el nombre dado al patriarca bíblico Jacob por el ángel en el cual luchó camino de Betel, según el relato bíblico. Bueno, el que lucha con Dios, ¿no? Es lo que significaría entonces Israel, sí. Profe, entonces, el cambio es como si ahora dijeran, en lugar de Jacob, ahora es el orante, el que le ganó a Dios con la oración, algo así. Pues literalmente el que luchó con Dios, ¿verdad? El que luchó Sí, con pero Dios. digamos, en este sentido de que habla el Papa de que es la oración, ¿verdad? Pues digamos que, ¿cómo lo podríamos interpretar? Digamos que es el que lucha con Dios, pero en un sentido positivo, o el que vence a Dios, o el que está en contacto con Dios, ¿no? O el que estuvo en contacto con Dios. Recordemos entonces cómo la bendición viene desde Abraham, Isaac y Jacob, y no solamente va pasando, sino que cada uno de ellos va teniendo sus diferentes encuentros con Dios, su revelación privada. Entonces, la misión, bueno, la parte de la conversión la entendemos así. Acuérdense, en este punto de su vida de Jacob, todo lo anterior ha sido astucia, sagacidad, pero egoísmo, ¿no? No le importaba engañar a su papá, no le importaba decir mentiras, no le importaba engañar a su tío, etcétera, ¿no? Sí, mucha sagacidad, sí, mucha bendición, pero llena de puro egoísmo. Y a partir de ahí, bueno, viene ese cambio porque, digamos, ¿cuál es lo más importante o la misión? Acuérdense que en la Biblia siempre los nombres representan la misión de lo que van a hacer. Entonces, esta lucha con Dios la tenemos que ver en un lado positivo. Nosotros, por decir también, nosotros nos podemos dar el lujo de luchar con Dios en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? El preguntarle a Dios, el cuestionarle por qué no suceden, claro, sin rebeldía, sin faltarle al respeto ni nada, pero el cuestionar a Dios, el preguntar, también nosotros seguramente hemos tenido nuestras luchas o las vamos a tener de lo que estamos viviendo, pero en el fondo lo que significa, y es válido, ¿no? Es válido también cuestionar a Dios, es válido también interrogarlo, es válido de vez en cuando tener dudas o preguntarle, pero eso a qué nos va a llevar, bueno, pues a esta comunicación. ¿Cuál va a ser el lugar principal o preponderante que va a tener Jacob? Pues Israel, de ahí van a ser el pueblo, ¿no? Si bien venía de Abraham, pero la bendición viene de Abraham y únicamente la transmite a Isaac. Y luego Isaac únicamente la transmite a Jacob, no la transmite a Esaú. Entonces la bendición la transmite a Jacob. Y propiamente de Jacob, pues van a nacer las 12 tribus de Israel. Entonces el pueblo propiamente viene de Jacob. Sí, si nos vamos más atrás, viene de Abraham. Pero quitando ese eslabón que es Isaac, realmente el pueblo
el pueblo de Israel son las 12 tribus que son los hijos de Jacob. Y de ahí viene, ¿no? De ahí viene la importancia de este personaje y de este nombre. De hecho, de ahí viene el nombre de Israel, que es el nombre del país, de la nación de Israel. Viene de este personaje, cuyo nombre fue cambiado. Entonces, más que decir que fue el que luchó, bueno, literalmente es el que luchó con Dios, pero lo que resalta la catequesis del Papa Francisco es que esta lucha con Dios es un modelo de oración, digamos, representa la oración que todo eh, cristiano, que todo ser religioso, pues debe de establecer, ¿no? Esta comunicación con Dios en la que a veces es muy bonita, pero en la que a veces le reclamamos, en la que a veces Dios nos reclama a nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa relación, esa consagración de Dios, en donde seguramente Jacob se convirtió, donde seguramente Jacob reconoció todos sus pecados, todas sus debilidades y se transformó, ¿no? El cambio de nombre también implica esta conversión y esta transformación que más adelante pues le va a dar la oportunidad de conducir a sus hijos eh, que van a formar a final de cuentas este pueblo de Israel, ¿sí? Bueno, entonces es importante entonces este pasaje porque nos habla del origen. También este pasaje es etiológico que nos narra el origen, de dónde viene el origen de la palabra Israel o por qué significa Israel. Entonces este relato nos explica cuál es el origen del nombre de Israel. Entonces, bueno, sabemos que Jacob es la misma persona que Israel que cambia de nombre, ¿no? En algún momento de su vida cambia de nombre. Digamos que ya tenía la bendición, pero no tenía como la llamada dentro de la llamada, ¿no? O como que es su momento, ¿no? De conversión. Acuérdense en el contexto también, él apenas está entrando a la tierra prometida otra vez. Él sentía en su conciencia, en su corazón, que él debía de regresar, pero no sabía ni por qué ni para qué. Entonces, con esta bendición que él recibe, con este reconocimiento de Dios, con esta lucha que él tiene contra Dios, pero que a final de cuentas Dios lo bendice, entonces reafirma esa bendición que ya venía desde Abraham, pero también lo ilumina para que todas esas capacidades y todas esas cualidades pues las ponga al servicio de los demás y que las ponga al servicio pues de este pueblo que él va a formar o que ya empezó a formar, pero que Dios le da la capacidad de orientarlo para formar este pueblo. Bien, si tienen alguna otra duda o pregunta o continuamos ya con el siguiente pasaje. ¿Sí? ¿Continuamos? Bien. Entonces, el siguiente pasaje, vamos a hablar de el rapto de Dina. Otra de las cosas también que hay que resaltar y quizás el resumen o conclusión de estos tres relatos también es la debilidad humana. Cómo Dios se revela en medio de la historia, pero también se revela en medio de la debilidad humana, en medio del pecado. Dios no escoge ángeles para revelarse en medio de la historia, escoge seres humanos como tú o como yo, con pecados, con nuestras caídas iguales. Y lo que llama la atención de la Biblia, que no todos son santos desde un inicio, ¿no? Todos tienen pues sus asegúnes, sus características como nosotros, ¿no? A lo mejor eso nos hace identificarnos más en sus debilidades y en sus caídas, nos hacen identificarnos más con ellos que si fueran santos pues desde niños o desde un principio, ¿no? Entonces Dios escoge hombres comunes y corrientes, y la Biblia no trata de taparles o de justificarles sus caídas o sus errores. Ya hemos sido muy críticos con Abraham, con Isaac, que si estaba bien, que si hacía esto, que si no hacía esto, y pues hemos visto que todos tienen sus detalles, ¿verdad? Entonces, el rapto de Dina también es muy
ilustrativo o ilustra mucho el rapto de Dina, la situación o la calaña o la, digamos, pues la mundanidad o no sé cómo decirlo, la forma de reaccionar de los hijos de Jacob, que no eran 12 angelitos. Cada uno tenía lo suyo, y el rapto de Dina pues nos da una idea más o menos de lo que eran capaces, ¿no? Entonces estamos en el capítulo 34, versículo 1. Bien, dice: Dina, la hija de Kelía, había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Siquem, hijo de Hamor el Jivita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquem dijo a su padre Hamor: tómate a esta chica por mujer. Jacob oyó que Siquem había violado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Bien, hasta aquí tenemos entonces este pasaje en donde Dina, que era una de las hijas también de Jacob, eh, era hermana de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Jacob. Sin embargo, ella pues no se le consideraba por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Y sin embargo, esta es violada por Siquem, que era un príncipe de la región ahí donde ellos vivían. Bueno, él abusa de ella y bueno, pues Jacob no dice nada hasta que llegan sus hijos. Versículo 6: Hamor, padre de Siquem, salió donde Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo, y se indignaron los hombres, y les dio mucha rabia la afrenta hecha por Siquem, acostándose con la hija de Jacob. Eso no se hace. Hamor habló con ellos, diciendo: mi hijo Siquem se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad para nosotros las nuestras. Quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca, instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades. Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica: ojalá me concedáis vuestro favor, y yo os daré lo que me pidáis. Pedidme cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer. Bueno, entonces este príncipe no solamente abusa de Dina, sino que también se enamora y quiere casarse con ella, y bueno, pues está decidido a emparentar con los israelitas. Bueno, para no alargarnos demasiado, entonces los hijos y Jacob deciden, bueno, pero no podemos casarnos con extranjeros, y les van a decir a ellos: entonces ustedes tienen que circuncidarse, entonces, para que podamos emparentar, que nosotros nos casemos con sus hijas y sus hijas con nosotros. Pero la única condición que ponen ellos es la circuncisión. Acuérdense que la circuncisión era una señal o una marca en la carne por medio de la cual este, formaban parte del pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues ellos les piden eso. El príncipe Siquem está tan enamorado de Dina que convence a su papá y a los súbditos para que todo el pueblo se circuncide, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver aquí lo que hacen los hijos de Jacob. Dice en el versículo 25. Estamos en el capítulo 34, versículo 25 del Génesis. Dice: pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban adoloridos, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada, y entrando en la ciudad sin peligro mataron a todo varón. También mataron a Hamor y a Siquem a filo de espada, y tomando a Dina de la casa de Siquem, salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana. Se apoderaron de sus rebaños, vacadas, asnos, y cuanto había en la ciudad, y cuanto había en el campo. Saquearon toda
su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Jacob dijo a Simeón y Leví: Me habéis puesto a malas, haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado yo y mi casa. Replicaron ellos: ¿es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Bueno, entonces, ¿quiénes eran estos hermanos? Los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví. Entonces, bueno, este pasaje ilustra pues un poquito la calaña, por decirlo así, ¿cómo lo podríamos decir? A la venganza y el carácter enérgico. Bueno, pues son otros tiempos y nos suena un poco difícil de entender cómo estos dos, Jacob y Simeón, perdón, Simeón y Leví, hermanos de Dina, seguramente a lo mejor con algunos esclavos o con algunos de sus súbditos, con más gente, entraron a una ciudad y la saquearon, ¿no? Pero dice, mataron a todo varón, ¿no? Mataron a todo varón. Cuando no había guerra de por medio, sin embargo, ellos aprovechan la circunstancia de que están recién circuncidados, de que están heridos, aprovechan eso pues para entrar y matar a todos. Bueno, este es nada más como un ejemplo de lo que pueden hacer estos patriarcas, estos personajes bíblicos. Como les decía, que no son angelitos, no son santos desde chiquitos y desde pequeños. El tener la bendición de Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob y luego de todas las tribus de Israel, no necesariamente los hace santos. Una cosa es tener la bendición y otra cosa es la santificación o la conversión a la que deben de someterse cada uno de ellos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues actúan de acuerdo a su ira, de acuerdo a las circunstancias y posiblemente también a las circunstancias de su época, ¿no? En donde a lo mejor era común pues que unos pueblos se peleaban con otros, eran muy comunes ese tipo de guerras y vemos pues cómo estos personajes eran guerreros, pero también sanguinarios, crueles, ¿no? Mataron pues no dice cuántos, pero pues, seguramente eran muchos hombres los que vivían en esa ciudad y pues todos ellos fueron pasados a filo de espada, el príncipe, al rey y a todo varón. Y saquearon con sus mujeres el botín, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se justificaban en que a poco iban a dejar que trataran así a su hermana como una prostituta. Bueno, ese nos da nada más como una pincelada, un bosquejo de cómo eran algunos de los hermanos, ¿no? Y nosotros podríamos decir, bueno, pues es que fue Simeón y Leví, eran bueno, el primero era Rubén, luego seguían Simeón y Leví, y el cuarto era Judá, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, bueno, pero Judá no, porque Judá, de ahí viene David y de ahí viene Jesús, de la tribu de Judá. Y bueno, pues con esto pasaríamos también al otro pasaje que nos habla de Judá y Tamar. Ese pasaje es el versículo 38. Es la historia de Judá y Tamar. Ya la semana pasada, por ahí Denise había comentado algo de este pasaje de Judá y Tamar. Primero veíamos que parecía como que fuera de lugar, ¿verdad? Como que está insertado dentro de la historia de José el Soñador. Sin embargo, pues vemos esta como inserción de este capítulo, parecería fuera de lugar, o que debería de moverse a otra sección o algo. Sin embargo, bueno, pues la Biblia, el escritor sagrado, lo ponen aquí. ¿Por qué? Bueno, pues para resaltar también este pasaje, ¿no? Judá y Tamar. Bueno, ¿cuál es la situación de Judá y de Tamar? Bueno, Judá es otro de los hermanos, ¿verdad? De las 12 tribus, de la tribu de Judá. Es el cuarto hijo de Jacob.
Entonces, en el capítulo 38, versículo 1, dice, por aquel tiempo bajó Judá donde sus hermanos para dirigirse a cierto individuo. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Suá, y tomándola por esposa se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Volvió a conseguir y dio a luz a otro hijo al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz a otro hijo al que llamó Selá. Ella se encontraba en Aksib al darle a luz. Versículo 6. Judá tomó para su primogénito una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé. Yahvé le hizo morir. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Bien, aquí hacemos una referencia a una ley, a una disposición legal que se llamaba el levirato. El levirato se suponía que si un hombre moría, la esposa debía de casarse con el hermano que seguía, con la finalidad de darle una descendencia a su hermano que ya había fallecido. Esa era como la finalidad, ¿no? Si había muerto y no había tenido hijos, bueno, pues el hermano, pues sí, el hermano tenía que casarse con su cuñada para darle hijos. Aquí, bueno, pues tenemos aquí en primer lugar este pecado de Onán, ¿verdad? Onán es famoso por este pecado. Dice bueno, era normal o era por ley que, que se siguieran casando los cuñados con la cuñada hasta que le pudieran dar descendencia al hermano que ya había fallecido. Eh, Hay un pasaje también en el Evangelio, ¿no? Que los saduceos le ponen una prueba a Jesús. ¿Qué pasa si un hermano se casa y luego se muere y luego se casa el hermano y luego se casa el hermano? Y le preguntan a Jesús, bueno, y en el cielo, ¿de quién va a ser esposa esa mujer, verdad? Si ya tuvo a todos los hermanos como maridos. Y Jesús le responde, bueno, que en el cielo es diferente que aquí, ¿verdad? Que allá van a ser como ángeles. Bueno, acá le tocaba entonces al hermano Onán casarse. Y él se casa, pero dice en el versículo 9, Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Bueno, esto es lo que se conoce como el pecado de Onán. Lo que le molestaba a Onán era que la descendencia, digamos, virtualmente iba a pertenecer al hermano, y eso era lo que él no quería. No es que él no quería tener hijos, sino que él quería hijos de él, no de su hermano, ¿no? Y aunque simbólicamente iban a ser del hermano, pues eso le molestaba mucho y no quería hacer eso, ¿no? Eh, bueno, en el versículo 10 dice, pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Entonces también se muere Onán por actuar de una manera que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar, quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Selá era el tercer hijo, que era el más chico, y bueno, seguramente en esa época todavía estaba muy chico para casarse. Y Judá dice, pues se decía, por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Entonces Judá se escuda en que era muy chico y que tenía que esperar a que creciera, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, lo que Judá tenía miedo era que también se le muriera el tercer hijo. Aquí me viene a la mente también el libro de Tobit, en donde la mujer ya se había casado con varios maridos y venía un demonio y los mataba en la noche de bodas, ¿verdad? Aquí no era en la noche de bodas, pero bueno, por si acaso ya iban dos muertos, entonces dice, no vaya a ser que también el tercero se me muera. Y entonces como que le niega el hijo más chico que le tocaba por ley, por derecho, le tocaba que también él se casara con la cuñada para ver si le podía dar descendencia al hermano. Bueno, entonces
Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, la mujer de Judá. Es decir, se muere la esposa de Judá, ¿verdad? Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timá para el trasquileo de su rebaño junto con Jirá, su compañero Adulamita. Bien, entonces queda viudo Judá y va a otra ciudad junto con su compañero. Entonces le notifican a Tamar, en el versículo 13 dice, se lo notificaron a Tamar, oye, tu suegro sube a Timná para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo y bien disfrazada se sentó en Petaj, en Ayim, que está a la vera del camino de Timná. Veía en efecto que Selá había crecido, pero que ella no le era dada por mujer. Bueno, entonces aquí Tamar se da cuenta que ya el tercer hijo ya había crecido, pero no se lo daban como esposo. Y entonces, bueno, pues trama premeditadamente, trama pues esta situación, ¿verdad? Eh, y se disfraza de prostituta, va a decir más adelante. Se quita su traje de viuda y se disfraza de prostituta. Y se le hace la encontradiza a Judá. El versículo 15, Judá la vio y la tomó por una ramera porque se había tapado el rostro. Y desviándose hacia ella dijo, déjame ir contigo. Pues estaba viudo, ¿verdad? Pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella, ¿y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Si me das prenda hasta que me la mandes, ¿qué prenda he de darte? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. Entonces se marchó ella y quitándose el velo, se vistió sus ropas de viuda. Bien, entonces le pone una trampa, ¿verdad? Se disfraza de prostituta. Él, Judá, pensando que es una prostituta y justificándose a lo mejor de que había quedado viudo, pues él le propone a ella pues tener relaciones y pagarle con un cabrito. Ella le pide algo en prenda y pues le quita, ¿qué le quitó? Ah, un sello, un cordón y el bastón, ¿no? Tres cosas, un sello, el cordón y el bastón. Eh, entonces, bueno, pues el plan ya está hecho y ella consigue quedarse, bueno, embarazarse de Judá. Ok, algo que no entendemos en nuestra mentalidad y en nuestra cultura es el hecho de que las mujeres quisieran tener descendencia, ¿verdad? El deseo, a veces hasta para nuestros tiempos parecería desordenado de querer tener descendencia, pues estaba basado en el hecho de la creencia de que si tenías un hijo, tenías una bendición, eras bendita, eras bendecida, y si no tenías hijos, pues era lo contrario, ¿verdad? Si no tenías hijos, eras maldita porque no habías podido procrear. Entonces, esa sensación o ese sentimiento o esa creencia de que si no podían tener hijos, se sentían maldecidas por Dios, no solamente mal vistos o mal vistas por la sociedad, sino también mal vistas por Dios. Bueno, esa era como la creencia que ellos tenían. Entonces, por eso vemos pasajes como el de Lot, ¿no? Que las hijas lo emborrachan para poder tener relaciones con Lot y poder ellas tener descendencia. Aquí vemos cómo la nuera no emborracha a Judá, simplemente se disfraza de prostituta para poder tener descendencia, justificándose o quizás válidamente por el hecho de que Judá no había querido entregarle a su hijo más chico con el temor de que se fuera a morir. Bueno, entonces le pone una trampa, cae en la trampa, después Judá por su parte manda a
su siervo, a su compañero, para rescatar la prenda, lo manda con el cabrito que le había prometido, pero no encuentra a la mujer en el lugar donde la habían visto. Incluso preguntan ahí si había una prostituta en ese lugar. Todos los del lugar le dicen que ahí no hay ninguna prostituta. Entonces dicen, bueno, pues no la he encontrado. Yo hice lo que estaba de mi parte, pues yo la busqué y no la encontré. Bueno, pues ni modo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya me salió barato el chistecito, ¿no? Ya que yo hice lo que estaba de mi parte, pero no la encontré. Sin embargo, Tamar ya quedó embarazada de Judá. Versículo 24 dice, ahora bien, como a los 3 meses aproximadamente, Judá recibió este aviso. Tu nuera Tamar ha fornicado y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá, sacadla y que sea quemada. Pero cuando la sacaban, envió ella un recado a su suegro, del hombre a quien pertenece, estoy encinta, y añadía, examina por favor de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo Selá. Y nunca más volvió a tener trato con ella. Bien, entonces aquí vemos cómo le da la razón. Reconoce él más bien su falta, él reconoce su pecado, reconoce pues dos cosas. Bueno, aquí ni siquiera reconoce que el haberse metido con la prostituta es pecado, más bien reconoce que no le había dado a su tercer hijo a ella como esposo. Esa sería su falta. Y él reconoce que la mujer tiene razón de acuerdo a las costumbres y a las leyes de esa época. Y entonces, dado que no se lo había dado, bueno, pues fue válido, fue justo que ella buscara cómo tener descendencia, aunque lo hubiera hecho con engaños de parte de Judá. Versículo 27. Al tiempo del parto resultó que tenía 2 mellizos en el vientre y ocurrió que durante el parto uno de ellos sacó la mano y la partera le agarró y le ató una cinta escarlata de la mano, diciendo, este ha salido primero. Pero entonces retiró la mano y fue su hermano el que salió. Ella dijo, como te has abierto brecha, y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano que llevaba en la mano la cinta escarlata y le llamó Seraj. Bueno, pues tenemos entonces este otro relato que uno diría, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué interrumpe? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué interrumpe todo el relato de José el Soñador? Aquí ya seguimos con el 39, José fue bajado a Egipto, etc. ¿Por qué interrumpe toda la secuencia de José el Soñador nomás para decirnos este relato, ¿no? Bueno, ¿por qué creen ustedes que es importante este relato de Judá y Tamar? ¿Alguien sabe por qué es importante? ¿No? Manuel. Ok. Vamos a Mateo 1, donde tenemos la genealogía de Jesús. Mateo 1:1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Bueno, y aquí sigue toda la secuencia. En el versículo 6, Jesé engendró al rey David, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, etc. Y al final terminamos con, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. ¿Cómo ven? De esta mujer, bueno, de esta relación entre Judá y Tamar, nace Fares o Pérez, como dice en el otro relato,
Y de ahí viene la genealogía de Jesús, viene la genealogía de David, del rey David, y de esa misma genealogía viene de Jesús. Entonces, por eso es importante ponerlo en el relato, porque está dentro de la genealogía. Bueno, para nosotros los cristianos es importante porque viene la genealogía de Jesús. Eh, para los israelitas también es importante porque de ahí viene el rey David, ¿no? Entonces, bueno, resumen, conclusión, resumen o conclusión de todas estas relatos, de todos estos textos, pues tenemos personajes bíblicos de barro y de hueso, ¿no? Con debilidades, con pecados, con caídas, que son muy obvias y bueno, pues uno desde un punto de vista acá muy frío, muy crítico, pues las puede identificar muy fácilmente. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que nos quieren decir? Nos quieren decir que nosotros somos iguales que ellos y que nosotros somos a lo mejor más pecadores, más bribones que ellos. Y aún a pesar de eso, Dios quiere dar su bendición a cada uno de nosotros, que Dios nos está llamando aún a pesar de nuestros pecados, que no es que Dios nos llama porque somos santos, sino al revés, por nuestra debilidad y por nuestros pecados, precisamente por eso es porque Dios nos llama. Y ahí tenemos todos estos ejemplos. Si dentro de la revelación hubiéramos tenido puros personajes santos, a lo mejor diríamos que es muy difícil alcanzar la santidad, que es muy difícil alcanzar la salvación. A lo mejor pensaríamos que es inaccesible ante la mundanidad y ante los pecados que cotidianamente cometemos. Sin embargo, el hecho de que tengamos ejemplos también santos pecadores, con sus altas, con sus bajas, con sus luchas, con sus procesos de conversión, con sus noches oscuras, con sus caídas, pues nos hace más cercanos y más familiares a nosotros, ¿no? Que somos más así, pues igual con nuestras luchas, con nuestros pecados, con nuestras conversiones, con nuestros altos grandes, pero también con nuestros retrocesos, con nuestras debilidades. Somos más parecidos a estos personajes, ¿no? Entonces, más que juzgarlos a ellos, es ver la oportunidad de que nosotros, siendo iguales o peores que ellos, también nosotros tenemos acceso a esa salvación. Y precisamente por esa debilidad y por esos pecados, nosotros tenemos por la gracia de Dios el acceso a la bendición de Dios. Por la gracia de Dios tenemos acceso también a la salvación. No quiere decir que ya la hicimos, que ya nos salvamos, no, por supuesto que no. Nosotros los católicos creemos que la conversión tiene que estar acompañada con obras. Pero sí creemos que aún a pesar de nuestros pecados podemos levantarnos y podemos ponernos en pie de lucha, así como Jacob luchó contra Dios toda la noche, nosotros también podemos ponernos en pie de lucha para contrarrestar nuestros pecados, para seguir en nuestro proceso de conversión, seguir avanzando, seguir cambiando las cosas que tenemos que cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo hicieron ellos, y que ellos ahora sí son santos y que ahora ellos sí están gozando de la presencia de Dios, aún a pesar de sus pecados, ¿no? O sea, los pecados no fueron un impedimento, sino que quizás fue un medio para ellos descubrir su debilidad, descubrir su pequeñez, pero descubriendo su debilidad y su pequeñez tuvieron la humildad de reconocerlo y de reconocer la grandeza de Dios y reorientar toda su vida a Dios. Creo que es lo que podríamos tener como conclusión, ¿no? Y bueno, pues incluso la genealogía de Jesús, que podríamos decir, bueno, pues es que Jesús, el Hijo de Dios, todos sus antecesores tenían que haber sido santos desde el principio, pues vemos que no, ¿verdad? Tienen sus detalles, tienen sus caídas, que como cualquiera de nosotros, y, eh, y eso nos hace más accesible la salvación a nosotros y eso nos hace identificarnos más con cualquiera de este tipo de personajes bíblicos. No sé ustedes qué piensan. Sí, Marilena. Pues la fragilidad humana
es, yo creo, lo que más valora. Si todos fuéramos santos o todos fuéramos rectos, sería difícil que pudiésemos comprender el mensaje de Dios. Yo creo que se requiere de esa fragilidad para poder pasar a un siguiente nivel. Y ese nivel siempre tiene que tender a algo mejor, a la santidad. Como dice usted, la genealogía de Jesús es un ejemplo muy bueno para que todos nos sintamos de seguir avanzando hacia la santidad. Si no tuviéramos ese ejemplo, sería difícil de comprender qué tanto espera Dios de cada uno de nosotros. Si nos sentimos pecadores e inmerecidos de un reino, pues jamás lo alcanzaríamos, en mi opinión. Sí, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Nada más que hay que reconocer, o sea, vernos pecadores, pero necesitados de la salvación y urgidos de esa salvación, ¿verdad? O sea, el problema no es caer en un pecado, sino sabernos pecadores, pero luego levantarnos y sabernos que estamos en ese proceso de conversión y en ese camino de salvación. No quedarnos estancados en decir, bueno, yo soy pecador y ya, pues también ellos eran pecadores y de todos modos me voy a salvar, no. Es reconocer nuestra fragilidad, igual que muchos personajes dentro de la Biblia, pero necesitados de salvación. Y que si caemos, ponemos todos los medios que están a nuestro alcance para alcanzar el perdón, alcanzar la gracia, el sacramento de la reconciliación, etcétera, la Eucaristía, la oración, bueno, todos los medios que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, pues aprovecharlos para alcanzar, hacer la voluntad de Dios, que a final de cuentas es lo que nos va a hacer alcanzar la salvación. Y es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso largo que dura toda nuestra vida y en donde vamos viendo luces, en donde vamos viendo o vamos identificando la voluntad de Dios por medio de las circunstancias también, por medio de la oración también, por medio de nuestras luchas, de nuestras fragilidades, de nuestros desvelos, de donde a veces hasta le reclamamos a Dios, pero va siendo parte de ese proceso en donde vamos entendiendo realmente cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros alcanzamos a identificar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces se aclara el camino y ya depende de nosotros si lo seguimos o no lo seguimos, pero tenemos el camino más claro cuando sabemos qué es lo que Dios quiere específicamente de nuestra vida en medio de nuestras circunstancias, qué es lo que Dios quiere en medio de lo que estamos viviendo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces se aclara el camino y ya depende de nosotros emprender ese camino o tomar otro camino, ¿verdad? Siempre nos da la libertad Dios de escoger lo que queramos, pero tener esa claridad creo que es el primer paso, ¿no? De ir identificando y si no lo vemos claramente, cuando menos intuyendo por dónde nos quiere Dios, qué es lo que es bueno de acuerdo a la voluntad de Dios y no tanto de acuerdo a mi voluntad, sino realmente a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en estas circunstancias? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en las decisiones que tengo que tomar día con día? Muy bien, los demás, Emanuel, Denise, de esto último o de toda la clase que vimos hoy, ¿algún comentario? Sí, Emanuel. Sí, como que son tres pasajes, tres un tanto cuanto fuera de lugar, pero con una enseñanza dentro de lo que comentas, ¿no? No se trata de pura gente que nació santa, sino que tiene debilidades, tiene luchas, tiene caídas, pero se levanta, ¿no? O sea, todos lo que tienen es que finalmente reconocen a Dios y bueno, pues es la llamada para todos nosotros, ¿no? Sí, muy bien. Sí, así es. Muy bien, Denise. Pues yo también pienso que en la historia del Génesis lo que nos da a conocer es pues ese pensamiento ya de Dios de cómo sería la salvación
y el camino que debemos ir recorriendo en nuestra vida, que bueno, obviamente aquí se lleva generaciones, ¿no? Y que al final, pues, en Jesús se dio pues ya la revelación en sí ya, pero pues para mí es como el, el hecho de que se haya recopilado este libro como se ha recopilado, es ese inicio de la historia de la salvación, ¿no? Que es tan, que no se trata nada más de una salvación personal, sino en comunidad, ¿no? Que no se trata nada más de la salvación de uno por sí mismo o solo con Dios, sino que también habla de lo que como comunidad, como pueblo, tenemos que hacerlo también así, ¿no? O sea, ver por el otro, por los hermanos, y y que bueno, pues también lo podemos llevar a nuestra propia historia en lo particular, también a nuestra historia y a los que están con nosotros. Pues sí, digamos, parte del Génesis está lleno de estas historias, ¿verdad? Es bueno saberlas, es bueno conocerlas, incluso más de memoria, ¿no? Algunas de estas son un poco desconocidas para mucha gente, eh, pero es bueno estar familiarizado con ellas, poderlas contar, poderlas relatar. Es como la carnita, ¿no? Del texto. Sobre todo, y no nada más como por el morbo de la telenovela de decir, bueno, este hizo esto y este pasó esto y violaron a Dina y luego fueron los hermanos y mataron a todos. O sea, está bien, nos podríamos quedar así con la pura telenovela, ¿no? Pero en medio de esa telenovela, en medio de esa trama, encontramos claroscuros, encontramos contrastes, que si lo leemos con calma, si lo leemos detenidamente, nos pueden dar luz en muchas situaciones de nuestra vida. No es nada más así por decir, ¿no? Era lo que ellos vivían, eran sus cosas importantes, sus dramas, lo que acontecía. Pero en cada una de estas historias podemos sacar como pequeñas conclusiones que nos van formando un criterio, ¿no? De qué está bien, qué está mal, no de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a Dios, o sea, de acuerdo a la revelación, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Espíritu Santo, ¿no? Nos va dando un poco de claridad en cuanto a las cosas que son importantes, en cuanto a las cosas que se deben de hacer, en cuanto a las cosas que no se deben de hacer y cómo a pesar de las caídas, bueno, siempre Dios nos da la oportunidad de levantarnos, de convertirnos y de ser bendecidos por Él, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos bastantes elementos, pues como para agarrar alguno de estos textos. Obviamente aquí en la clase no podemos desmenuzar todos, ahorita quise tomar estos tres, eh, pero bueno, pues ya con criterio propio y con las bases que ya tienen de Biblia, ya pueden ustedes formar su propio criterio y interpretar correctamente estos textos. Acuérdense que lo que hace falta en la iglesia son intérpretes. El Papa Benedicto decía mucho eso, ¿no? Y no solamente se trata de leer la Biblia, sino de interpretarla correctamente. Entonces, todos los que nos dedicamos a estudiar, pues tendemos a eso, a tener las bases para interpretar correctamente y de acuerdo al magisterio de la iglesia, no tener unas interpretaciones de lo que a mí se me ocurre o alguna ocurrencia así loca, ¿no? Pero sí tener un sentido, un criterio de, bueno, pues a lo mejor aquí el sentido es por acá, o a lo mejor se puede interpretar en este sentido, y bueno, pues al final de cuentas es tener ciertas bases para poderlas aplicar, incluso en situaciones familiares, ¿no? Aunque fue hace 2000, 3000 años que sucedió todo esto, puede dar luces a tantos problemas familiares que hay y que mucha gente no sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o no tiene como que un juicio sano o bien formado acerca de la moral que debe aplicar en diferentes situaciones. Pues bueno, yo creo que ya con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Y
Falta una clase que va a ser las tradiciones. Yo creo que ya en el grupo de WhatsApp les pongo cuál va a ser la tarea, para ya no alargarnos más. Pero sí, yo creo que la siguiente semana vemos las tradiciones dentro del Génesis. Ya les pongo la tarea en el grupo para que lo vean los demás. Y ojalá que ya para la siguiente clase la pudiera tener hecha para avanzar un poquito más rápido. ¿Les parece bien? Bueno, María Elena, ¿tienes la oración de San Jerónimo? En el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra. Por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí una parte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.